Hola chicas y chicos, espero que estén bien. En esta clase video de esta semana vamos a introducirnos a la comparación. Así que para ello vamos a ver el siguiente video. Los ogros somos muy diferentes a lo que creen. ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? De acuerdo a... Los ogros son como cebollas. ¿Apestan? Sí, no, ¿O te hacen llorar? no, Ya sé, si los dejas al sol se ponen cafés y les salen pelitos blancos. no, capas. Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas, las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. Ahora que vieron el video, ¿podrían responder a la pregunta ¿qué está realizando Shrek en este video? Bueno, si se dan cuenta, lo que está haciendo este personaje es explicarle a Burro cómo son los ogros y para ello utiliza una técnica, la comparación. Entonces se compara a él, o sea, a la figura de ogro con la cebolla. Y para ello, ¿qué conector utiliza? Si se dan cuenta, la palabra clave es cuando dice los ogros somos como las cebollas. Ese como es un conector de comparación. Por lo tanto, para poder responder la primera pregunta, que no sabíamos de forma inmediata que estaba comparando, al identificar los conectores podemos saber y de forma certera que efectivamente lo que él estaba haciendo era comparar dos elementos. Y después, obviamente, aquí él especifica cuáles son esos elementos en concreto que hace que no personajes, sino que el ogro con la cebolla tengan alguna especie de similitud, que son las capas, si es que no quedó claro. Ahora, en sus cuadernos van a escribir las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Para qué nos servirá comparar? ¿Es bueno comparar? ¿En qué momentos cotidianos usas la comparación? Y finalmente, ¿qué cosas comparas entre sí? ¿Hay cosas incomparables? Para responder todas estas preguntas, lo primero que deben hacer es pensar en qué momento ustedes comparan elementos, comparan cosas, etc. Hay muchas cosas que se pueden comparar. Entonces deben pensar, ¿cuándo comparo yo algo? Y si no lo saben, pueden pensar basándose en el ejemplo del video de Shrek, cuando yo ocupo la palabra como. Entonces quizás así podrían darse cuenta cuando ustedes comparan y ahí obviamente sacar las otras respuestas de ¿para qué me sirve comparar esto? ¿Qué cosas puedo comparar? ¿Hay cosas que se pueden comparar o son incomparables? Bueno, y así responder a todas estas preguntas. Ahora que ya respondieron a las preguntas en su cuaderno, vamos a ver qué es la comparación, porque solamente hemos visto una pequeña introducción para acercarnos a este concepto, a la explicación de qué es comparar. Entonces, ahora podemos decir que la comparación es la acción de analizar dos o más elementos observando las semejanzas y las diferencias que estos poseen. Y la comparación se puede dar de dos formas. Se puede dar de forma inconsciente. ¿Cómo me refiero a inconsciente? Como sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando vemos algo que nos recuerda a otra cosa porque tienen algunas similitudes. O por ejemplo, cuando escuchamos el disco o algunas canciones de algún artista determinado y al tiro empezamos a decir, oye, esta canción se diferencia de esta en la letra, o esta canción es de amor y esta también es de amor, pero se diferencian en que una es de despecho y la otra tiene como un aspecto más positivo de esta emoción, de este sentimiento. Y la forma consciente de realizar una comparación sería cuando ya estamos claro que estamos comparando y estamos utilizando un mecanismo para comparar, o lo estamos escribiendo, o estamos escribiendo algún post para Instagram, o estamos siendo conscientes en una conversación de que estamos dando a conocer alguna similitud o alguna diferencia entre algunas cosas, algún tema en específico en el que se desarrolle la conversación que estamos manteniendo. Entonces, a medida que nosotros y nosotras vayamos creciendo y vayamos conociendo más
cosas, por así decirlo, para ser más general, vamos a ser más capaces de comparar, porque obviamente vamos a tener mucho más conocimiento previo para poder enlazar las cosas que queremos comparar, además de que vamos a tener criterio, y con criterio me refiero a que vamos a ser conscientes de todos los aspectos que podemos ir comparando. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos comparar a través de la utilización del lenguaje. Primero que todo tenemos que tener algunas cosas muy claras, que son los elementos que vamos a comparar y los criterios que vamos a usar, porque depende de los elementos que vayamos a comparar, cuáles son los criterios que vamos a desarrollar en dicha comparación. Por ejemplo, no es lo mismo comparar a dos cantantes que comparar dos elementos de la ropa, porque en el caso de los cantantes podríamos utilizar como criterio el género musical, el talento, el tono de voz, las letras, etc. En cambio, cuando hablamos de ropa, los criterios que podemos utilizar para realizar una comparación sería el color, el material, el precio, la marca, etc. Esto que acabo de decir lo podemos ejemplificar o relacionar de forma más concreta cuando analizamos en la clase anterior el cuadro comparativo con la figura de la señora K y de María Iribarne. Aquí no eran elementos a comparar, sino que eran personajes, que son los dos que acabo de mencionar. Y los criterios tenían que ver con aspectos de esas figuras en la obra en donde aparecía cada una. Por ejemplo, el primer criterio era cómo era la dinámica de su matrimonio, porque ambas estaban casadas. El segundo criterio preguntaba cómo se desenvolvían con su entorno. El tercero era si tenían hobbies. Y el cuarto era, si mal no recuerdo, cómo finalizaban sus personajes en la historia. Entonces ahí tenemos los criterios, que son los 4 que acabo de mencionar, y los elementos a comparar aquí serían personajes en específico. Entonces, cuando hablábamos en clase sobre ello, utilizábamos ciertas palabras como la señora K, a diferencia de, al igual que, por otro lado. Entonces, ¿qué hacíamos? Utilizábamos ciertas palabras que son conectores y marcadores discursivos que nos ayudaban a que nuestra comparación fuera más fluida y que se entendiera que íbamos a hacer una relación de semejanza o de diferencia. Por lo tanto, ahora vamos a ver los conectores o marcadores discursivos que vamos a utilizar para realizar una comparación. Vamos a ver todos los que pertenecen a ciertas categorías y vamos a ver también un ejemplo para que quede mucho más claro y así ustedes sepan cuáles utilizar cuando tengan que hacer la actividad de comparación o cuando tengan que hacer cualquier tipo de trabajo escrito que necesite de una comparación sin importar la extensión o profundidad de esta. Entonces, vamos a ver la primera categoría, que es de comparación. Como, así como, tanto como, al igual que, tal como, tal cual, análogamente, del mismo modo, de forma similar, igualmente, de forma semejante. Como se dan cuenta, en estos conectores, todos, si no me equivoco, son para establecer alguna relación de semejanza. Y el ejemplo sería: yo perreo sola, así como la profe de lenguaje, o sea, yo. La siguiente categoría es de enumeración. En primer lugar, en segundo lugar, primero, segundo, luego, después, etc. Que aquí nos sirve como para enumerar elementos que vamos a desarrollar en nuestra comparación. Y el ejemplo sería: en primer lugar, el brócoli es mejor que la coliflor. En segundo lugar, tienes pésimo gusto. Luego, la siguiente categoría sería de indicar opinión. A mi juicio, entender, parecer, modo de ver, criterio, a juicio de los expertos, según mi punto de vista, yo pienso, yo creo, yo opino, etc. Aquí, si se dan cuenta, como se indica una opinión, uno tiene que primero marcar la persona gramatical. Por ejemplo, a mi juicio, a mi entender, a mi parecer, a mi modo de ver, a mi criterio, etc. ¿Ya? Para que quede claro que estamos hablando de una opinión propia. El ejemplo de esta categoría sería: a mi juicio, el pan con queso es mejor que el pan con chancho. Una opinión que puede generar debate. Luego, la siguiente categoría o clasificación de conectores es de contraste. Aquí se encuentra lo siguiente:
Más bien, no obstante, por otra parte, por otro lado, al mismo tiempo, sin embargo, al contrario, pero, en cambio, antes bien, etc. Si se dan cuenta, estos son para marcar diferencias. Habíamos visto lo de comparación anteriormente, que como habíamos visto era para establecer alguna relación de semejanza, ahora es para establecer relaciones de diferencias, para realizar un contraste, como bien dice el nombre de esta clasificación. Y el ejemplo sería: los perros y gatos son geniales, no obstante, los perros son más amigables que los gatos. Ahora, después de haber visto en qué se basa la comparación, que era establecer relaciones de semejanza y diferencia entre dos o más elementos, además de revisar los conectores y marcadores discursivos que podemos utilizar para realizar una buena comparación, vamos a realizar la siguiente actividad. Bueno, van a realizar ustedes porque yo no. Y esta actividad se basa en realizar un comentario comparativo, en el cual tienen que utilizar como mínimo 5 conectores o marcadores discursivos. Esto no quiere decir que tengan que ocupar uno de cada categoría o clasificación, sino que solamente 5 en total, los que a ustedes les sean más pertinentes para trabajar su comentario. Además, este comentario debe tener como mínimo 5 líneas de extensión, ya como mínimo. Esto significa que pueden escribir más si lo consideran necesario. Y antes de que cunda el pánico y digan: profe, pero yo no sé hacer un comentario o no entiendo bien lo que tengo que hacer, vamos a ver un ejemplo primero para esclarecer cómo deben realizar su comentario y más o menos tener claro cómo es la estructura de un comentario comparativo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, o lo que van a hacer ustedes, es ver los videos musicales en los que se va a basar la creación del comentario. No sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Yeah. Baby, te extraño todos los días, ey. Nunca supe que te perdía. Yo lo enrolaba, tú lo prendías, y el otro después que te venía. Ahora la cama se me hace gigante, nadie me da besitos pa' que me levante. Espero que el perrito en los jebos te espante. No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver. Quizás necesito espacio, o ir más despacio. Hoy prendí pa' fumar, me puse a recordar y pensar. Y no sé por qué no te dejamos, si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Y no sé. Nunca imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. Acortándome la vida, agachando la mirada y
que te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará así como yo te puedo amar. Luego de haber visto los videos anteriores, les voy a dejar también aquí las letras de ambas canciones para que puedan realizar de mejor forma su comentario comparativo. Ya a través de la lectura y visualización de estas letras pueden realizar de mejor forma, establecer, las semejanzas y las diferencias, cómo comunican los mensajes sobre las temáticas que tocan ambas canciones. Y aquí no voy a hacer mucha reflexión respecto a esto, porque si no estaría dándoles como la respuesta o realizando yo la comparación. Así que esta parte la tienen que trabajar ustedes. Ya, aquí pueden pausar el video. Yo voy a avanzar, pero obviamente ustedes pueden volver para leer la letra y para sacar frases o palabras cuando necesiten realizar su comentario. Entonces ahora les voy a dar los consejos o los pasos que deben seguir para realizar una comparación. Primero deben tener en cuenta que se tienen que considerar siempre una estructura. Esta estructura consta de 3 partes, que es la más básica, de introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción lo que se debe hacer es presentar los elementos que vamos a comparar. En el desarrollo vamos a compararlos utilizando los conectores o marcadores discursivos que sean pertinentes para las relaciones que vamos a hacer. Y la conclusión es una reflexión final y personal que se extrae de la comparación que hicimos anteriormente en el desarrollo. Esta estructura tiene que juntarse con los criterios. Los criterios que podemos utilizar son los músicos, o sea, los cantantes que dan vida a estas canciones, los temas tocados en ambas canciones, las actitudes que demuestran con su letra o con su gestualidad, etc. La representación del amor en la letra, que el título que se trabajó en esa parte nos puede ayudar también a responder esa pregunta. El lenguaje que utilizan para expresar sus emociones, los elementos visuales como la vestimenta, la gestualidad, la postura, si existen la presencia de más personas en el video, etc. Y cuando mezclemos ambos ámbitos podrán realizar un comentario original. Ya, esa es la idea. Entonces deben tener siempre en cuenta la utilización de una estructura y trabajar al mismo tiempo los criterios. Pero no se preocupen porque aquí les voy a leer el ejemplo para que lo tengan más o menos claro. Entonces el ejemplo dice así: en el presente texto se compararán 2 canciones con la misma temática, la desilusión amorosa. Para ello utilizaré el criterio de elemento visual. Si se dan cuenta, aquí se está presentando el elemento cuando dice para ello utilizar el criterio de elemento visual, y además está dando a conocer el propósito del comentario, que es comparar 2 canciones que tienen una misma temática. Luego dice, en primer lugar, debo mencionar que en el video de Bad Bunny y Sech se utiliza una estética urbana tanto en outfit como en escenarios, pues, según mi punto de vista, se quiere hacer alusión a los diferentes estilos de vida que llevan los jóvenes de nuestra época. Del mismo modo, aquello se enfatizaría con los cambios rápidos de planos entre escenas y los diversos cambios en la iluminación. Entonces aquí, por ejemplo, en este primer párrafo que es sobre la canción de Bad Bunny, están marcados los conectores y los marcadores que están utilizados para empezar a relacionar los distintos elementos que se están trabajando. Luego en el segundo párrafo se introduce a Chayanne con el marcador discursivo en segundo lugar para hacer la contraposición al primero, que comienza con en primer lugar. ¿Ya? Entonces, en segundo lugar tenemos el video de Chayanne, el cual, al contrario del videoclip anterior, utiliza vestimentas clásicas y recatadas. A mi criterio, outfits más bien básicos. No obstante, aquello resulta un fiel reflejo de la época de los 2000 y de la tónica de las baladas de dicho periodo. En cuanto a escenarios, estos no son diversos, debido a la armonía de la melodía. En último lugar, a mi juicio, debo mencionar que ambos videos resultan contrarios en cuanto a elementos visuales, debido a la época en la cual fueron dirigidos y al público al cual apuntan. En el caso de Bad Bunny, apunta a un público netamente juvenil, contemporáneo. En cambio, Chayanne señala a un público notoriamente mayor boomer.
Si se dan cuenta, aquí en este segundo párrafo que trabaja la figura de Chayanne, el video de Chayanne, también utiliza conectores, obviamente. Por ejemplo, al contrario, para hacer una relación de diferencia respecto a cómo se visualiza ese elemento en el video de Bad Bunny, en la canción de este artista. Y finalmente, cuando dice en último lugar, a mi juicio, en último lugar está introduciendo el cierre del comentario, y al decir a mi juicio da a entender que va a haber una pequeña reflexión. Entonces aquí dice, ya, estos videos se diferencian por tal y tal punto, pero esa diferenciación, esos elementos que son distintos, tienen una explicación o radican en que fueron creados en momentos distintos, por lo tanto también apuntan a públicos distintos. Si se dan cuenta, eso es lo que deben hacer ustedes: introducir los elementos que van a comparar, ordenarlos con marcadores discursivos y compararlos con conectores de comparación para finalmente dar su opinión respecto a por qué se diferencian o a qué se debe que tienen alguna relación de semejanza o de contraste, ¿ya? Y para finalizar su actividad, lo que deben hacer como último es realizar una autoevaluación. Lograron realizar la actividad, aprendieron a comparar, y para autoevaluarse lo que deben hacer es seleccionar uno de los memes que está aquí en la imagen, que el 1, dice bastante, aquí está 1, 2, 3 y 4, y son las opciones con las que ustedes se sienten identificados respecto a la realización de esta actividad. Entonces, eso sería nuestra clase de video de hoy, que se relaciona con la comparación y los elementos que nos ayudan a realizarla, para finalizar con una breve actividad de aplicación. Así que espero que lo hayan comprendido de la mejor forma posible. Si no, no se preocupen, porque lo vamos a continuar viendo en otra ocasión, ¿ya? Así que esos chicos y chicas, cuídense mucho. Espero que les haya gustado este video.